Ciudad de Reino, una nueva dimensión de gloria. Los apóstoles y les dice, ¿qué van a hacer? Y les hace una oferta. Si ustedes quieren, no pasa nada. No se van a ir al infierno, no les voy a lanzar una maldición, no se van, no sé, no los voy a apedrear, no los voy a estigmatizar. Si ustedes quieren, arranquen también, váyanse, no hay ningún problema. Y es entonces donde el apóstol Pedro responde nuevamente, y me fascina que ese hombre tenía una conexión y una revelación muy en particular. El apóstol Pedro es el que dice, ¿y a quién iremos? Si solamente tú tienes remas de vida eterna. Las remas que están ¿dónde? En la vida eterna, que están en la eternidad, que están en el estilo de vida de la eternidad, del cielo. ¿A quién vamos a ir? Note que no dice a dónde vamos a ir. Dice a quién vamos a ir. ¿Cómo dice? ¿A quién? ¿O dice a dónde? Dice a quién. Obviamente todos nosotros tenemos que ir a Jesús, porque es el que, la fuente de nuestra revelación. Pero me encantó que el apóstol Pedro reconoce que hay alguien que posee la rema. Y él dice, ¿quién? ¿A quién vamos a ir? Tú y yo tenemos que ser conscientes que hay un hombre, una mujer de reino, de autoridad, que posee la rema al cual tú tienes que ir. Obviamente tienes que ir a Dios, obviamente tienes que ir a Jesús, pero obviamente también tendrás que ir a un hombre o una mujer que posee una rema de Dios para entregarte la vida del reino, para que tu vida sea diferente y toda tu estructura sea transformada. Con una sola palabra. El apóstol Pedro reconoce a quién. O sea que ellos estaban buscando era un quién, no un dónde. El dónde no es otra cosa que el lugar donde habita un quién. ¿Dónde tú vas? Donde hay un quién que tenga un rema para ti y tu vida sea transformada, tu vida sea enriquecida, tu vida sea evolucionada, transformada, avance, que sea impactada por una palabra de reino, que te entregue la vida de reino que tú y yo necesitamos, que sería imposible poderla obtener si alguien no te lanza una palabra. Amén. Les decía el domingo anterior, cuando Jacob sale de la casa de su papá huyendo de Esaú, ¿cómo sale? Con un bastón. Con la ropa que llevaba puesta, quién sabe si llevaría un maletincito, pero él dice que solamente salió de allí de su casa con un bastón. Pero aparte del bastón, salió con una palabra. ¿Palabra de quién? De un hombre de autoridad. ¿Que de quién había recibido esa palabra? De su papá también, que era Abraham. Abraham le dio una palabra a Isaac. Esa palabra lo convirtió en un hombre riquísimo, más rico que toda una nación. Y cuando Jacob sale de la casa de su papá, sale sin un centavo, pero con una palabra. Y esa palabra, luego de alrededor de 14, 15 años, 20 años, lo hace retornar a él al frente de 3 ejércitos, de 3 campamentos riquísimos. Porque una palabra lo hizo a él acceder. Le dio una llave de reino para que él ingresara a la prosperidad, a la de su abuelo y a la de su papá. Era imposible que él, a través de sus fuerzas naturales, pudiese obtener tanta riqueza en ese tiempo. ¿Qué lo desató a él para obtener toda su promesa y toda su bendición? Una palabra. Por eso tú y yo tenemos que buscar a quién. ¿Quién es el que tiene tu palabra para desatarte, para bendecirte, para enriquecerte? Porque tienen un tesoro por dentro, como hablamos el miércoles. Hay un hombre y una mujer de Dios que tiene una palabra de fe para ti, una palabra de reino, tiene una rema que escuchó en el cielo y te la va a soltar, y cuando te la suelte te desata toda su bendición. Por eso tenemos que transformar esa cultura de dónde asisto, el dónde, donde me quede más cerca. Sí, pero es que donde te quede más cerca, ese quien que está allí en ese lugar no tiene la palabra que te desata toda la bendición de Dios para ti. ¿Dónde voy? Donde se amolde más a lo que yo considero que es lo real. ¿Dónde asisto? Donde yo me sienta más cómodo y donde me sean de bendición para mí. No. Tú tienes que ir, el dónde está relacionado con el quién está en ese dónde. Porque si tú lo relacionas, ¿a dónde yo voy? A donde encuentro un hombre, una mujer de autoridad que tiene un rema de Dios que me va a desatar todo lo que ya él vivió,
todo lo que ya le experimentó o todo lo que está escuchando en el cielo para mi vida. Eso a ti te hace valorar al hombre y a la mujer, que es el quien tiene el rema para ti. Y fue lo que Jesús estableció. Y fue lo que Pedro reconoció. ¿A quién vamos a ir? No dónde, sino a quién. Tú cuando vienes aquí, vienes a este lugar que es Ciudad de Reino, pero vienes también por los que están aquí. Aquí está el Señor, pero también hay hombres y mujeres de autoridad que tienen un rema para ti, para desatar tu vida. Miren todo lo que testificaron ahorita. ¿Qué es eso? El resultado de un quien que soltó un rema y transformó sus vidas. ¿Qué quiere el diablo? Sacarte del quién, engañarte del quién, para que no puedas tener todo lo que Dios tiene ya atesorado en el corazón de un hombre y una mujer de reino. Cuando tú dejas de estar expuesto a la palabra de ese quién y te saca del lugar donde habita ese quién, donde tú vas a buscar a ese quién, lo que realmente está buscando el diablo es que tú salgas del lugar y del quién tiene esa palabra para ti que te va a desatar. Queriendo hacer que el diablo con eso, mantenerte en esclavitud, mantenerte en pobreza, mantenerte estéril, mantenerte en ruina. ¿Por qué? Porque él sabe que si tú te esfuerzas y buscas a ese quién y vas al lugar donde habita ese quién, tu vida, al ser impactada por la palabra de ese quién, va a ser diferente. Vas a adquirir la vida que Dios tiene para ti. Ciudad de Reino, una nueva dimensión de gloria.